Ah, vamos a ver la parte de análisis de laboratorio, ¿de acuerdo? Sí, profe. Son varios tipos de laboratorio, de análisis, algunos de los cuales ustedes conocen por sus clases de mineralogía, seguramente. Y bueno, para análisis de inorgánicos se utilizan las técnicas de espectrografía de emisión óptica. ¿En qué consiste esto? Es básicamente técnicas de colorimetría. A la muestra conectada se le agrega algún reactivo que desarrolla un complejo, ¿sí? Con el ion de interés para su determinación, y ese complejo desarrolla un color. Y ese color, la intensidad de ese color se cuantifica con un, con un, uh, con un aparato que es un espectrofotómetro, ¿sí? Que hace pasar un rayo luminoso a través de esa muestra. Esa muestra ya con el color desarrollado se coloca en una celda, ¿sí? En una celda de vidrio, de vidrio transparente, desde luego, para poder, para que no disperse la luz. Y ese haz luminoso atraviesa esa celda de vidrio, de vidrio que contiene la muestra, ¿sí? La muestra a analizar ya con el color desarrollado, y entonces ese haz luminoso del otro lado es detectado, es detectado en su intensidad luminosa por un sensor, y ese sensor reporta esa sensibilidad, ¿sí? Esa sensibilidad, y para eso, en términos de absorbancia, a una onda, a una longitud de onda luminosa determinada, de acuerdo al espectro visible, ¿sí? Al espectro visible. Habrá, pues dependiendo del color desarrollado, ¿verdad? Por esta técnica colorimétrica. Entonces lo que se hace es relacionar la concentración de muestras, ¿sí? Preparadas, ¿sí? Con concentraciones conocidas del ion, del componente de interés, y esas se correlacionan con la absorbancia, con el grado de absorbancia a una longitud de onda luminosa determinada. Se hace una correlación lineal, generalmente es lineal, ¿sí? Y ya después lo que se hace es se procede a determinar esa absorbancia, ¿sí? Esa absorbancia de las muestras
ya preparadas con la técnica colorimétrica, cuyas concentraciones se desea conocer del parámetro de interés. Entonces, con esos valores de absorbancia, se traducen mediante esta ecuación lineal en concentraciones. Generalmente en el eje de las ordenadas se pone el valor de la absorbancia y en el eje de las Y el valor de la concentración. O al revés, dependiendo del tipo de gráfico de correlación. Entonces, esas son técnicas muy baratas, ¿sí? Muy baratas, muy sencillas de llevar a cabo, pero también sus interferencias, ¿verdad? Puede desarrollarse colores diferentes debido a la presencia de otros componentes que van a formar también complejos colorimétricos con este reactivo que se agrega. Entonces hay que tener mucho cuidado al utilizar estas técnicas, no es tan sencillo, son muy baratas, muy sencillas, pero el problema es que puede haber interferencias producidas por la presencia de otras sustancias. También se utiliza la difracción y fluorescencia de rayos X, en general para partículas y depósitos. Estas técnicas son muy conocidas por ustedes en el ámbito de la mineralogía. Para el caso de elementos específicos, se utilizan técnicas de espectrofotometría de absorción atómica. Esas son más caras, desde luego más complejo el aparato, ¿sí? Pero son muy confiables, esa es la gran ventaja. Para iones específicos, como fluoruros, cloruros, creo que fluoruros y cloruros, bromuros sobre todo, se utilizan electrodos específicos, ¿sí? Para iones específicos. Entonces esos electrodos miden indirectamente la concentración de esos iones específicos de interés. La única desventaja es que pues hay que comprar o hay que adquirir un electrodo por cada parámetro a determinar, ¿verdad? Y entonces se debe de hacer una calibración igual, preparar una serie de soluciones de concentración conocida del parámetro de interés y hacer una correlación lineal con la respuesta en términos de voltaje. En esa respuesta que dé el electrodo. Pues básicamente es eso. Y en el caso de minerales y organismos, están los métodos de la vía húmeda, muy conocidos por ustedes en el caso de minerales y en el caso de organismos, van a servir para conocer la presencia y concentración en términos probabilísticos de bacterias principalmente y de virus. Y por último quedan las técnicas de identificación y cuantificación de orgánicos, son técnicas más complejas. Hay técnicas cromatográficas para separación de orgánicos, hay analizadores de contenido de carbono orgánico total, y también hay técnicas mucho más complejas para la identificación de componentes orgánicos a través de la espectrografía de masas. Son técnicas bastante complicadas y muy caras por el tipo de aparatos que se requiere, ¿sí? Incluso hay toda una serie de muestrarios en los cuales se analiza la señal y se compara con la señal obtenida de la muestra de agua analizada para poder hacer la interpretación del tipo de orgánico, porque son muchos orgánicos que probablemente se haya sido identificado que está contenido en esa muestra de agua. Esto sirve mucho para cuantificar contaminación de tipo orgánico. Entonces hay una serie de métodos analíticos, los inorgánicos y los microbiológicos. Bueno, las técnicas analíticas están establecidas a través de las normas
mexicanas, no las normas oficiales mexicanas, sino las normas oficiales, las normas mexicanas, NMX le llaman. Están bien descritos las metodologías, los aparatos a utilizar. Estas normas NMX son de aplicación voluntaria, no son como las normas oficiales mexicanas, que esas son eh, de observancia y cumplimiento obligatorio. Y por otro lado, para los orgánicos están los famosos métodos de la EPA, de la Agencia Ambiental de Protección Ambiental de Estados Unidos. Han desarrollado la serie 600 para agua potable y subterránea y la serie 800 para aguas residuales y suelos. Hay muchas empresas que se dedican a la caracterización de sitios contaminados, tanto contaminados en términos de suelo como en términos de aguas subterráneas. Y bueno, pues esas empresas, esas consultorías están muy bien familiarizadas con estos métodos de determinación de orgánicos por parte de esta agencia ambiental. Dentro de los métodos 600 están los 624, que es una combinación de cromatografía de gases y espectrometría de masas para compuestos orgánicos volátiles. Incluyen estos métodos 601, 2, 3 y 12 para cromatografía de gases. El método 625 también es una combinación de cromatografía de gases y espectrometría de masas para orgánicos semivolátiles. Incluye los métodos 604, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. El método 608 es aplicado para la determinación y cuantificación de plaguicidas y difenoles policlorados. El método 613 es aplicado para las dioxinas. Entonces esa es una tabla resumen de estos métodos. En la columna del lado izquierdo, en la primera columna, es el número de método. En la columna de en medio es la técnica analítica. GC es cromatografía de gases. FIDGC es la cromatografía de gases con detector de flama de ionización. HPLC es la cromatografía líquida de alta resolución. Y GC/MS es la cromatografía de gases combinada con la espectrometría de masas. Entonces, ahí están, en la última columna está el compuesto de interés para ser aplicable el método. 601 son halocarbonos que pueden ser, se purgan, ¿sí? Aromáticos para el 602, 603, ahí viene la acrolina y otros, 604 fenoles, 605 benzedinas, 606 los ftalatos estéricos, 607 nitrosaminas, 608 plaguicidas o organocloradas y PCBs, 601 nitroaromáticos e isoforanos, el 610 hidrocarburos policíclicos aromáticos, 611 aloésteres, 612 hidrocarburos clorinados, 613 dioxinas, o 624 orgánicos que pueden ser purgados, y 625 son orgánicos que son extraídos a través de una base, extraídos en condiciones neutras o ácido-base, ácidas o básicas, más bien dicho. Entonces, aquí están los detalles del método 624 en rojito, del 625 en azulito, sí, creo que sí es azul. Nombres y apellidos, hay muchísimos más, definitivamente, para el 625 y 608.
Todos estos son algunos ejemplos. Y bueno, la cromatografía de gases les va a dar un cromatógrafo. Es una especie de, pues en este caso es una especie de penacho. Entonces lo que hace es se inyecta una muestra de gas que está en equilibrio con la fase líquida de la muestra de agua que contenga algún componente orgánico. Y entonces esa muestra de gas en equilibrio, se llaman headspace en inglés, en equilibrio se inyecta en el cromatógrafo de gases y lo que hace es una especie de competencia de varios metros, ¿sí? Porque esa muestra de gas va a recorrer una espiral, ¿sí? Una espiral, por así decirlo, un tubo de cobre, generalmente de cobre o de otro material, y va a ser calentado y las diferencias de temperatura hacen que las moléculas de hidrocarburos más pesados se atrasen en su recorrido y los hidrocarburos más ligeros, ¿sí? Con menos carbonos, ¿sí? Lleguen, recorran esa espiral más pronto hasta llegar a un detector, que puede ser un detector de flama. Entonces, en este caso, eh, los componentes con menos carbonos van a ser detectados primeros y según la intensidad, pues va a ser el pico que ustedes observan ahí. Ahí está el caso del tolueno, del benceno, la B, del OX es ortogileno. También hay cadenas de hidrocarburos con 8, con 10, con 9. Estos son en el rango de la gasolina. Y luego seguirían los querosenos, después el diésel con el pristano, fitano. También hay aceites combustibles que los contienen y aceites lubricantes con las cadenas más largas de hidrocarburos, por lo tanto, pues llegan al último, al detector, pues son más pesados en ese recorrido. Entonces, dependiendo de la forma del penacho, vamos a identificar si se trata de gasolina, de diésel, de queroseno, etcétera. Sobre todo cuando se colecta el producto libre. No nada más el hidrocarburo disuelto, sino el producto libre. Entonces, ese producto libre y ese hidrocarburo disuelto, pues va a sufrir intemperismo, va a sufrir degradación, de tal manera que el penacho, originalmente detectado para gasolina inalterada en este caso, se va a ir recorriendo hacia las cadenas más largas de hidrocarburos poco a poco y va a ir desapareciendo de esos picos de las cadenas más cortas de hidrocarburos. Aquí se ve la parte del ejemplo de gasolina evaporada en un 98%. Vean ese penacho, por así decirlo, así le llamo yo, no sé si es el término correcto, se va recorriendo hacia las cadenas más largas de hidrocarburos. Lo mismo sucede con el diésel, que es el diésel inalterado, el cromatógrafo o cromatograma del diésel inalterado, y a medida que se va evaporando, se va intemperizando ese diésel, se van corriendo esos picos hacia la parte de los hidrocarburos con cadenas más largas, más numerosas en términos de carbono. Entonces, por eso se utilizan las técnicas de fingerprinting, que son las huellas digitales, son las técnicas de interpretación de cromatógrafo de gases u otros métodos analíticos para determinar la firma espectral, características de los hidrocarburos, sus edades relativas, grados de degradación y posible origen, porque la contaminación de las aguas subterráneas, cuando se detecta, todo el mundo dice, yo no fui. Pero siempre habrá algún responsable, ¿verdad?
Entonces, para dar con el responsable o el responsable, pues siempre hay que hacer un trabajo de detectives. Y estas técnicas sirven para eso. Al ser liberados al ambiente, pues los hidrocarburos van a sufrir procesos de degradación, como lo habíamos comentado, intemperismo, degradación química, biológica, intemperismo, bueno, la evaporación, y en ese caso, pues la firma cromatográfica es muy importante ver hacia dónde se desplaza, generalmente hacia las cadenas más largas de hidrocarburos. ¿Tienen alguna duda al respecto? No, profe. Segurísimos, todo está claro, porque son temas, no sé si hayan visto esto antes. ¿Lo han visto en sus clases de química o algo así? Lo que yo recuerde, profe. Yo tampoco había visto esto, profe. Bueno, la cuestión es que entonces, pues ya estamos viendo algo, una especie de química aplicada, ¿no? Es la conclusión que saco de esto, que obtengo de esto. Una especie de química aplicada, ambientalmente hablando. Ya habíamos dicho que es una cuestión legal, ¿verdad? Tiene implicaciones legales porque es responsabilidad en cuestión de que es un daño ambiental y eso pues supuestamente está tipificado en la ley, por eso aquí en México hay una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y a ese respecto, ¿qué tan confiables son los laboratorios? Bueno, para eso sea en términos de agua, para eso se han establecido el Laboratorio Nacional de Referencia, que da una certificación al laboratorio, y una entidad mexicana de acreditación que acredita el método analítico, el que también analiza, el que también colecta la muestra, lo acredita y bueno, pues le da el visto bueno. Le expide un certificado bueno, una constancia de acreditación. En el caso del Laboratorio Nacional de Referencia, expide una certificación del laboratorio. Del laboratorio, y para el método analítico en particular es la acreditación, y esto pues implica pues una inversión para los laboratorios, ¿sí? Entonces esos métodos deben de ser de ensayos clínicos, de calibración, de muestreo, de unidades de verificación, deben de estar bien acreditados, y eso implica una fuerte inversión. Por lo tanto, por los análisis de laboratorio, las determinaciones de parámetros no son nada baratas, ¿no? No son nada baratas, porque implican una cuestión legal. Pero independientemente de la certificación y acreditación, podemos nosotros revisar la credibilidad de los análisis de forma... A ver, permítame un momentito, por favor.
continuamos. Entonces, independientemente de la certificación y acreditación del laboratorio, nosotros tenemos la responsabilidad de revisar los resultados de esos análisis. Algunos laboratorios no están certificados, pero tienen muy buen control de calidad. Y bueno, pues para fines de estudios, que no son de ámbito legal, sino de ámbito de interés hidrogeoquímico, podemos echar mano a esos laboratorios, cuyos análisis, cuyos costos, les repito, podrían ser más asequibles, pero de todos modos, independientemente de que estén certificados o no, o acreditados o no, siempre es bueno revisar algunos conceptos como en el caso de los inorgánicos principales o mayoritarios es el balance iónico, y esta es la fórmula. El balance iónico o ecuación de electroneutralidad en porcentaje va a ser igual a la suma de todo en mil equivalentes por litro de los cationes menos la suma de mil equivalentes por litro de los aniones dividido entre la suma total, ¿sí?, de esos mil equivalentes de cationes y aniones, todo esto multiplicado por 100. El error aceptable va de 5 a 10%. Si se pasa de eso, el agua da toques. El agua es una batería, en este caso, porque uno de dos, o los cationes, o los puede ser positivo o negativo, el menos puede ser menos 5 a menos 10, o más 5 a 10, a más 10, dependiendo, ¿no? Si los aniones superan a los cationes, pues va a ser una cuestión negativa. Si los cationes superan a los aniones, pues sería una cuestión positiva, el error de balance. Y bueno, si es más del 10%, habrá un error analítico. Y hay que preguntarle al laboratorio, oye, mi agua no da toques, no es una batería, sino te la vendo para que eches a andar tu automóvil, pero hay algo raro ahí. Hay casos que sí se dan en los cuales el balance es mucho mayor al 10%, son casos de contaminación por drenaje ácido minero, donde los pHs de las aguas son muy bajos, el orden de 2, 3, una cosa así. Entonces ahí hay un desbalance importante en términos de iones. Para el caso de metales pesados y compuestos orgánicos, se analiza, se inspecciona el porcentaje de recuperación. ¿Qué es eso del porcentaje de recuperación? Pues hagan de cuenta que les dan un estándar de concentración conocida y dependiendo de si es igual el resultado a la concentración conocida, el porcentaje de recuperación es del 100%, ¿sí? Del 100%. Entonces, hagan de cuenta que le ponen a prueba al laboratorio, le dan un estándar de concentración conocida, ya sea de metal o de orgánico, y le dice, a ver, determíname cuánto concentración tengo en esa muestra. No le dicen al laboratorio que es un estándar. Entonces el laboratorio debe de reportar una concentración muy similar a la que ustedes conocen. Si reporta el mismo número en concentración, la recuperación en porcentaje es del 100%. Si el número que les reporta el laboratorio es mayor al número que ustedes conocen en concentración, entonces el porcentaje de recuperación es más del 100%. Puede ser 110, 120, 130, 150, 200, 300%. Entonces ahí se van a dar cuenta de que si el laboratorio es realmente bueno. Claro, eso cuesta, ¿no? Si le reporta una concentración menor a la que ustedes conocen, entonces el porcentaje de recuperación es menor al 100%, puede ser del 60, 70, 80, 90, 95%, ¿no?
Entonces, entre más cercano esté al 100%, ya sea por debajo o por encima, la confiabilidad es mayor. Ya si les reportan un 50%, olvídenlo, cambien de laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí queda la tablita de factores de conversión para convertir las concentraciones en miligramos por litro a mi equivalentes por litro. Multiplican sus concentraciones por este factor de conversión y lo aplican aquí en esta ecuación de electroneutralidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conociendo esa ecuación de electroneutralidad, me van a determinar el balance electrónico, bueno, el balance iónico del ejemplo que trabajamos. Entonces, háganme favor de ir calculando el balance. Ustedes ya tienen estos datos, ¿sí? Estos datos ya los tenemos. Ya trabajaron los datos de los aniones en verde. Yo no los tengo aquí, o sí los tengo aquí, que no, o sí, no me acuerdo, pero ustedes ya los tienen. Entonces háganme favor de calcular el balance iónico de esta muestra de agua subterránea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Por favorcito, damos unos minutitos para que me den el resultado de esta. Pues si no lo tienen, ya saben, estos utilizan la fórmula y determinan la normalidad de bicarbonatos, de carbonatos, de sulfatos y de cloruros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por favor, háganlo y díganme si su muestra da toques o no. Vamos a dar unos minutitos, por favor, para que ustedes trabajen.
A ver, ¿cómo van? ¿Qué resultado obtuvieron? Profesor, Sí, mi porcentaje me salió de 39.90. 39.90, no, pues su agua da toques. Okay. Y era lo que le iba a preguntar, ¿por qué, a partir de qué porcentaje podemos decir que nuestra agua da toques? Pues ya le dije de 5 a 10. Ok, perdón, es que no lo pude apuntar eso. ¿De 5 a 10%? Con la presentación.
Ah, vale, profesor, lo checo ahorita. ¿Cómo que su algo va a dar toques, oiga? ¿Cuánto le salió la suma de cationes? $3.17. ¿Nada más? 70. ¿Segura? Y Bueno, segura. ¿Y por qué a mí me da esto? A mí también me da eso, profesor. 3.17702. 712. Sí, lo que indicó. Me dicen otro número tú. De ¿cuánto les da la normalidad de los bicarbonatos? ¿Eso? Sí, profesor. En el primero, sí, de los carbonatos, sí es 2 puntos Sí. de todo eso. Segurísimos. Sulfatos. Sí, profesor, da eso. Correctísimo. Cloruros. Da 0.267960. Bueno, el 79 se puede redondear tal vez a 80, ¿no? Sí, pero mejor así. Así completito, ¿va? Gracias. Aunque, bueno, me dio 79, profe. Y lo indicó como 78. Ok. Seguros. A ver, rectifique 9.5 entre 35.45.3 0.2676. ¿Estamos en lo correcto?
Sí, profesor. Perdón, Sí, profesor. se me fue. Ahora es 2.802.505 más 0.2. ¿Y eso? ¿Vamos bien? Hay una manita. No veo de quién es la manita, tú. Bueno, a mí me salió 1.36 ya como porcentaje, profe. Ajá, entonces su agua da toques o no.
era el comentario que había hecho. No sé, ¿da toques o no? Oh, ¿cuál es la respuesta? No, ¿Da no da. toques o no? No, no da toques. Muy bien, no da toques. Este lo redondeamos. 1.37. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfectísimo. Conclusión. Conclusión, ¿de acuerdo? ¿Está claro? La persona que le dio toques ya corrigió los cálculos. Bueno, Sí, profe. no, fue un caballero, creo. Ya, profe. Segurísimo. Ya le quitó, ya corrigió. Perfecto. ¿Tienen dudas? No, profesor. No, profe. Perfecto. Bueno, y han de decir ustedes, ¿y a mí qué? ¿Y por qué? ¿A mí? ¿Y yo por qué? Ah, aquí hay varios parámetros que hay que determinar. Entonces, era lo que les decía, los 8.000 miligramos por litro, para ver si hacen corrección por densidad. Son los pasos para comparar. Entonces vamos a determinar los datos de dureza total cálcica y magnesiana. Ujú. También se puede determinar otras cuestiones como la fuerza iónica, como la conductividad específica y sólidos disueltos totales, con esta relación, la relación de Langelier, que la fuerza iónica la multiplicamos, la determinamos como 2.5. Primero la fuerza iónica es la sumatoria, ¿sí? De la concentración para cada
ion multiplicado por el cuadrado de su carga, para evitar positivos y negativos. Entonces, esto se utiliza para relacionarlo con el contenido de sólidos disueltos totales, y la fuerza iónica también se relaciona con una propiedad que se llama conductancia específica, y esa conductancia específica se determina en Siemens por centímetro, porque es por material, ¿no? Acuérdense que la resistencia es lo inverso a la conductividad. Y la resistividad es lo inverso a la conductancia. ¿De acuerdo? Entonces podemos relacionar la fuerza iónica con la conductividad eléctrica o conductancia específica mediante esta fórmula, y entonces podríamos relacionar el contenido de sólidos disueltos totales con la conductancia específica con esta otra fórmula. Permítanme. Disculpen. Entonces, lo que se hace es, se llevan a campo un aparatito que le determina a uno la conductancia específica, dependiendo de la salinidad, uno le gira la perilla o el rango para milisiemens por centímetros o microsiemens por centímetros. El Siemen es la unidad ya oficial de conductividad específica o conductividad eléctrica, y antes se le llamaba mho. Y han de decir, ¿mho? ¿Qué es eso? Pues es ohm al revés, porque acuérdense que ohm es la medida de resistencia eléctrica y ohmmetro es la resistividad. ¿Se acuerdan? Lo vieron en su clase de registros geofísicos o de geofísica, pero la conductividad específica sería lo contrario, mho sobre centímetro, o mho sobre metro, mejor dicho. Pero aquí se hace un cambio de unidades a centímetros porque es más práctico desde el punto de vista numérico, de rango numérico. Entonces algunos dijeron, pues ¿cómo mho? Pues llámenle bien, ¿no? Entonces le llamaron Siemen a la conductancia específica. Me recuerda a un colega de la escuela que se llamaba Hugo y le decían Go, así como el mo. Pero bueno, qué mal chiste. Bueno, entonces se llevan esos aparatitos al campo con un electrodo, se sumerge, se colecta una muestra, se sumerge el electrodo en la muestra y se le determina la conductividad específica, conductancia específica o conductividad eléctrica de esa muestra de agua, y es con esta formulita, ¿sí? Se puede obtener una estimación del contenido de sólidos disueltos totales sin enviar la muestra al laboratorio. ¿Estamos de acuerdo?
Voy a dejar de compartir para compartirles una pestañita. A ver si pueden ver la pestaña. Solo un ejemplo, solo un ejemplo. No tengo ningún interés en la compañía, etcétera, etcétera. Eso puede haber otras marcas. Ay, ¿dónde estoy para compartirles una pestaña? ¿Dónde está? Aquí está. Hoy no se ve. ¿Por qué no aparece? ¿Tengo muy mala conexión o qué pasó? A ver si aquí. Ah, sí, aquí se ve. ¿Sí ven en pantalla? Sí, profe. Entonces aquí hay este es para nosotros, conductivímetro, sólidos disueltos totales para el campo educativo. Muy bien. Entonces vamos a darle clic. Ahí está el aparatito. Oye, ¿no te haces más grande? No, ¿verdad? A ver si aquí ver detalles. Y vamos a darle zoom. Bueno, no se ve. ¿Se ve mejor? Sí. Ahí dice conductivimeter, conductivimeter, conductivity meter, se pronuncia. Entonces aquí tienen varios rangos, no se aprecia muy bien, ¿no? Pero vienen varios rangos dependiendo de la salinidad. Aquí el botoncito es para calibrarlo por temperatura, ahí también para porcentaje de salinidad, y aquí se le escoge o se le selecciona el rango. Y los rangos son 3, de 0 a 199.9 microsiemens por centímetro, el otro es de 0 a 1999 y el último es, fíjense bien, aquí cambia de 0 a 19.999 mili. Ya no son micro, son mili. Entonces aquí serían 19.990 microsiemens por centímetro. Y aquí hay un rango de sólidos disueltos totales de 0 hasta 20.000 partes por millón como carbonato de calcio. ¿De acuerdo? Entonces ese se lleva al campo y bueno, este es el electrodo. Se sumerge el electrodo en la muestra de agua y bueno, pues ahí ustedes van a seleccionar el rango porque pues desconocen la salinidad. Entonces de 0 a 200, de 0 a 2000 y con esta formulita que multiplicado por 0.64 les va a dar una estimación bastante buena de los sólidos disueltos totales en términos de miligramos por litro. Entonces, vamos a hacer rápido la conversión, que sería 199.9 por 0.64, ¿sí? Entonces, a ver.
¿sí? Por 0.64, entonces les da un valor de 127.9, 128, entonces este primer rango les sirve hasta concentraciones de sólidos disueltos totales de hasta 128 miligramos por litro. Ujú. Y el otro rango sería hasta, a ver, ¿hasta cuándo? Hasta 1279. 1279. Ujú. 1279 miligramos por litro. Y el otro que es de 19.000. 19.000. $19.099. Oh, caray. Por 0.64 les da hasta un rango de 12.793 miligramos por litro de sólidos disueltos totales. Eso es lo que le da el aparatito. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? A ver este otro. Ve detalles. Sí, igual hasta 200 milisiemens. A ver, vamos a ver. Este sí ya sé. Y aquí pueden encontrar una gran variedad de estos de productos. Ahora pues, tanto para campo o como para laboratorio, ¿verdad? Productos. De productos. Pero no aparecen las fotitos, ¿no? Que tengo muy mala conexión o está mal el sitio o las cookies y demás. Y aquí están todos lo que les determinan: acidez, ácido ascórbico, alcalinidad, alcohol, bentonita, cloro total, cloruro, conductividad eléctrica, dióxido de azufre, fenoles totales, flúor, fosfato, fructosa, glucosa, etcétera, etcétera. 6 más pH, oxígeno disuelto, sodio, salinidad, sólidos totales disueltos, temperatura, turbidez. Todo eso les determinan estos, hasta presión barométrica. Vamos a ver todos los sólidos totales disueltos. Va. No son baratos. A ver si son de campo. Ah, sí es de campo. Sí. Pero les mide más. Les mide pH. Es un medidor multiparamétrico. Les determina pH. El óxido reducción, conductividad eléctrica o specific conductance, sólidos disueltos totales, salinidad, oxígeno disuelto, presión y temperatura. Todo eso les mide este aparatito con su estuchino, su estuchincito. Y especificaciones. Vamos a ver especificaciones. Intervalo de pH de 0 a 14, resolución 0.01 pH, exactitud más o menos 0.02, la calibración en milivolts también, su intervalo, resolución, exactitud, intervalo de ORP, que es óxido reducción,
Aquí lo que nos interesa. Intervalo de conductividad eléctrica de 0 a 200 milisiemens. Ujú. $200 milisiemens. Creo que estuve mal en las operaciones. Estos serían 200,000, ¿verdad? 1, 2, 3, 200,000 milisiemens, microsiemens por .64, entonces alcanza a 128,000 miligramos por litro. Bastante bueno. Estaba mal en el cálculo anterior, ¿eh? Entonces los intervalos es de 1 a 9,999 microsiemens, el otro es de 0.01 mili a 10, de 10 a 99.9, y así es en la resolución. Intervalos hasta 400,000 partes por millón, ahora pues, según ellos. En fin. Intervalos de presión, resolución de temperatura, trae todas las especificaciones. ¿De acuerdo? Es un multiparámetro para llevarlo a campo. Dejo de compartir. Cierro mi pestaña. ¿Tienen dudas, comentarios acerca de lo que vimos? Ahora pues. ¿Dónde ando? Aquí ando. Aquí estoy. Correcto. ¿Dudas, comentarios? Vamos a pasar lista. Quedan bien poquitos conectados, pero vamos a grabar la lista para que no digan, no, que sí, yo me conecté. No, no es cierto. Sí, es cierto. Vamos a grabar reunión. Inicio de grabación. Inicio. Grabando. Ya está grabando. Buenas tardes, clase de hidrología en su última recta final del 9 de octubre del 2021. Vamos a proceder al pase de lista. Y dice así: Aldo Eduardo Ramírez Ruiz. Presente, profe. Gracias. Alejandra Taide Hernández. Presente. Gracias. Álvaro Emilio Carvajal Cruz. Presente. Gracias. Esmeralda Cruz Montijo. Presente. Flores Alvarado María Fernanda. Presente. Gracias. García Flores Frida Atala. Presente, ¿Sí? profe. Gracias. García Hernández Malinali, ¿sí? Sí, Malini, presente. Perdón. Sí, profe. No, es que soy disléxico para pronunciar. Perdón. Guadalupe Jimena Gaspar, ¿sí? Sí, presente. Gracias. Itzel Martínez Mercado. Presente, profe. José de Jesús Martínez, me parece es doble. Lo escribí en el chat, ¿verdad? A ver, vamos a ver el chat. Sí, gracias. José de Jesús Martínez, Linda Sofía Martínez. Presente, profesor. Gracias. Luis Fernando Santillán. Si no pueden activar su micrófono, el Presente, chat, profe. ¿saben? Gracias. Luis Sebastián Miranda. Presente. Gracias. Mariana García Mendoza. Gracias. Marisol Arenas Díaz. Presente, profe.
Gracias, Mateo Paulino Iván. Presente, profesor. Gracias, Medina Pintor Perla Nayeli. Presente. Gracias, Melissa González Ruiz. Presente. Gracias, Miguel Uriel Rodríguez. Presente, profe. Gracias, Moisés Vera García. Presente, profesor. Gracias, Naraí Jacome Domínguez. Presente, profe. Gracias, Peña Francisco Diana Luz. Presente. Gracias. Y terminamos con Sergio Hernán Rivera Jara. Presente. Muchas gracias. Por ahí se unió alguien tarde. Pero bueno. Gracias. Dejamos de grabar. Esa es la lista. Ay, Dios, ¿dónde está? Aquí. Tener grabación. Correcto. Gracias. Tengo una duda, ¿no? Sí, tienen duda, dígame. Sí, bueno, no sobre la clase, todo quedó claro, pero es sobre el segundo parcial, nos va a evaluar de la forma como el primer parcial, así con una guía, digo, con un examen. Con ejercicios. Yo les voy, por eso estoy adelantando lo de hidrogeoquímica, porque les voy a dejar una serie de, ¿cómo se llama? De ejercicios para que ustedes hagan los gráficos, los cálculos de hidrogeoquímica y por eso vamos a apurarnos, ¿sí? Vale, profesor, gracias. Sí, porque examen es muy complicado aquí. Luego dice, oh, no, tengo señal y tienen que escribir por el chat y demás, en fin. Entonces va a ser ejercicios, ¿de acuerdo? Claro, cuenta la participación, la presencia en clase, la conexión más bien. Que estén atentos y bueno, pues, ¿qué más podemos hacer? No sé si regresemos a clases presenciales. Todavía nuestras autoridades no nos dicen nada. Algunas escuelas ya están en clases híbridas, 3 escuelas. No sé cuándo le toque a la ESI Ticomán también hacer lo propio, pero pues ya no lo dirán nuestras autoridades, ¿de acuerdo? Sí, profe. Muchas gracias por preguntar. Cuídense mucho, ya saben sus medidas para que estén sanos y salvos, ustedes y sus familias. Nos conectamos el próximo sábado. Cuídense mucho, gracias. Gracias, profesor. Hasta pronto. Abandono.